Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la primera clase de Fisiología del Sistema Respiratorio. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela. El verdadero proceso de respiración ocurre a nivel de las células de los tejidos. Allí, el oxígeno penetra a las mitocondrias y este oxígeno es el aceptor final de electrones que se generan en el ciclo de Krebs. En este proceso que ocurre en las mitocondrias, los sustratos alimenticios liberan energía y esta energía se utiliza para unir a la molécula de ADP o adenosín difosfato con una molécula de fosfato y formar ATP. El ATP es la moneda energética de la célula. En este proceso, los sustratos alimenticios son degradados paulatinamente y se genera dióxido de carbono. Nosotros, en esta presentación, estudiaremos al sistema respiratorio, comenzando, en primera instancia, con la ventilación pulmonar. Es decir, estudiaremos el proceso de inspiración y expiración para entender la entrada de aire y salida de aire de los pulmones. Posteriormente estudiaremos el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar. Una vez que el oxígeno ha difundido hacia la sangre arterial transportará este oxígeno a los diferentes tejidos. Por ello, estudiaremos entonces el transporte de gases en la sangre. Para esto, tendremos que conocer y profundizar acerca de la estructura de la hemoglobina que está contenida dentro de los glóbulos rojos. No solamente se estudiará el transporte de oxígeno de los pulmones hacia los tejidos, sino también del dióxido de carbono desde los tejidos nuevamente hacia los pulmones. Finalmente, estudiaremos el mecanismo de regulación nerviosa de la ventilación pulmonar. En esta imagen podemos observar el oxígeno que penetra a las mitocondrias y que, como ya dijimos, es el aceptor final de electrones que se generan en el ciclo de Krebs. En este proceso se libera energía que es utilizada para unir al ADP y al fosfato y formar ATP. Y como ya dijimos, en el ciclo de Krebs, a partir de los sustratos alimenticios que son degradados, se genera dióxido de carbono. La respiración celular es un aspecto que es competencia de la asignatura Bioquímica General, la cual ustedes estudiarán en el tercer año de la carrera. Es así como desglosamos entonces los 5 grandes aspectos que estudiaremos dentro del estudio de la fisiología del sistema respiratorio. Estudiaremos primero los aspectos anatómicos e histológicos básicos, el proceso de ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso a nivel alveolar, el transporte de gases en la sangre y la regulación nerviosa de la ventilación pulmonar.
Comencemos hablando entonces los aspectos anatómicos e histológicos básicos. El aparato respiratorio asegura la entrada de oxígeno en los pulmones a través de unos conductos llamados vías respiratorias. Estas incluyen la nariz, la faringe, laringe, tráquea y se dirige a cada pulmón a través de los bronquios y de los bronquiolos hasta los alveolos pulmonares. El aire expirado recorrerá el mismo camino para salir al exterior. La nariz es el órgano del olfato y la entrada al sistema respiratorio. El interior de la nariz está recubierto de mucosa, pelillos y una rica red de vénulas que calientan el aire a su paso. Debido a la localización superficial de estos vasos sanguíneos, las hemorragias nasales son comunes y a menudo muy abundantes. La nariz filtra y humedece el aire por medio del moco secretado por las mucosas. Este moco atrapa y elimina bacterias y otras partículas externas. Las células ciliadas de la mucosa nasal crean una corriente que mueve la capa de moco contaminado hacia la faringe, luego se deglute y llega al estómago para ser digerido por los jugos gástricos. Cuando la temperatura externa es fría, la acción de los cilios se ralentiza, haciendo que el moco se acumule en la cavidad nasal y escape a través de los orificios nasales. La nariz aclimata el aire cuando el aire que se inspira no llega o sobrepasa los 37 grados centígrados. Es decir, lo calienta o enfría según sea el caso. Realizar una correcta respiración nasal es una auténtica defensa de las vías respiratorias. Por ello, no solo debemos inspirar por la nariz, sino también expirar por ella. La porción nasal externa, la que vemos externamente en la cara, consiste básicamente en un armazón de hueso y cartílago cubierto por músculos muy finos y a su vez recubierto por la piel. La porción nasal interna no es visible exteriormente y solo se accede a ella realizando una exploración adecuada mediante un rinoscopio o mediante endoscopia. Las pruebas de imagen como radiografía, tomografía axial computarizada o resonancia magnética ayudan a visualizar la configuración y relaciones con sus diferentes componentes. En las paredes laterales de cada fosas podrán verse los cornetes superior, medio e inferior. Los cornetes se tratan de estructuras óseas alargadas y en forma de concha que recorren las paredes laterales de delante hacia atrás. Su recubrimiento de mucosa participa en labores del mantenimiento de la calidad del aire que respiramos. Su crecimiento normal puede generar o agravar la obstrucción de una o ambas fosas nasales. La configuración de la cavidad nasal y de sus componentes es sumamente importante porque es la encargada de humedecer, calentar y filtrar el aire que respiramos. Las alteraciones en la configuración del tabique, de los cornetes o de ambos están presentes en la mayoría de los problemas respiratorios de las vías altas. Por otro lado tenemos los senos paranasales. Las paredes de los senos paranasales tienen una estructura totalmente rígida, pues están formados por una pared ósea recubierta de mucosa de tipo respiratorio, muy similar a la mucosa nasal, pero con la que presenta algunas diferencias. Entre ellos, que la mucosa sinusal es más delgada, en los senos el epitelio es más bajo y contiene menos células caliciformes.
Las glándulas seromucosas son menos numerosas y más pequeñas, y a los senos paranasales se le han atribuido múltiples funciones, como por ejemplo el aligeramiento de la estructura ósea del cráneo, protector de las estructuras nerviosas del cráneo ante eventuales traumatismos, aislamiento térmico del cerebro, resonador y controlador sinestésico del sonido durante la fonación, acondicionador termohigrométrico del aire inspirado y regulador de la presión nasal en el transcurso de la respiración y de los cambios bruscos de presión. Luego de la nariz interna tenemos la faringe. La faringe es un sistema musculoso que presenta una forma de tubo. Está revestida por una membrana de características mucosas y se halla situada en el cuello, extendida desde la base externa del cráneo hasta la sexta o en algunos casos la séptima vértebra cervical. Su medida estándar es de 13 centímetros aproximadamente. Esta estructura presenta una notable importancia a la hora de la alimentación, ya que por la misma transitan los alimentos que ingerimos. Y también es importante en el proceso de ventilación pulmonar, ya que por allí fluye el aire hacia las vías respiratorias bajas. Entonces, por estar en la conexión boca, nariz, laringe, esófago, la faringe integra tanto al aparato respiratorio como al aparato digestivo. La faringe se dispone de tres partes: nasofaringe o faringe superior, y esta porción se inicia en la parte posterior de la nariz; orofaringe o faringe media; y laringofaringe, también designada como faringe inferior. La laringe es una estructura que se encuentra en la vía aérea, permitiendo el paso del aire que viene de la parte posterior de la nariz interna, pasando la faringe, luego la laringe, y que se dirige a la tráquea. La laringe está conformada por una serie de cartílagos y músculos revestidos por una membrana mucosa. Los cartílagos tienen la función de mantener abierta la vía aérea, impidiendo que colapse, ya que esto pudiera producir asfixia. Uno de los cartílagos de la laringe es prominente, produciendo una protuberancia que es más notoria en el cuello del hombre y que es conocida como la nuez de Adán. En el interior de la laringe se ubican una serie de músculos y membranas que conforman las llamadas cuerdas vocales. Estas estructuras se movilizan pudiendo tensarse o relajarse, lo cual modifica el orificio que se encuentra entre ellas y que es conocido como la glotis. La regulación del paso de aire a este nivel al hablar es lo que produce la voz. El tono de la misma depende de variantes como el diámetro y la forma. En mujeres y en personas con voz aguda suele ser más angosta, mientras que en quienes tienen un tono de voz más bajo suele ser más amplio. La laringe también tiene importante función al actuar como un distribuidor que permite solo el paso del aire. Durante la deglución, uno de sus cartílagos, conocido como epiglotis, que se ubica inmediatamente por detrás de la lengua, cae hacia atrás cerrando la entrada a la laringe y desviando los alimentos hacia el esófago, que se encuentra inmediatamente por detrás de la laringe y de la tráquea. Bien, descendamos ahora hacia la tráquea. La tráquea es un tubo de unos 12 centímetros de longitud. Sus paredes presentan una serie de anillos cartilaginosos en forma de U que le dan rigidez. Están recubiertos en su parte interna por una mucosa, como la de las fosas nasales. Secretan un líquido que es el moco,
que arrastra el polvo y microorganismos que entran con el aire inspirado. También esta mucosa tiene cilios que tienen la función de, al moverse, expulsar hacia la garganta partículas extrañas con el moco secretado para que no se vayan a los pulmones. Luego, en la garganta se deglute o se expectora este moco. El fumar inhibe la movilidad de los cilios y finalmente los destruye. Sin cilios, la tos es el único mecanismo que impide la acumulación de moco en las vías respiratorias. Debido a que la tráquea es la única vía por la que puede entrar aire a los pulmones, la obstrucción traqueal es una amenaza para la vida. La parte inferior de la tráquea se divide en dos ramas, los bronquios, que se dirigen cada uno de ellos a cada pulmón, ramificándose a continuación en conductos de pequeño diámetro, lo que dificulta que lleguen hasta los pulmones el polvo y otras partículas. En la medida que los bronquios originan ramas más pequeñas, la cantidad de cartílago va disminuyendo. Cuando el diámetro se hace microscópico y desaparece el cartílago, estamos ya en presencia de los bronquiolos. Los bronquiolos distribuyen el aire hacia los alvéolos pulmonares. Los bronquiolos se encuentran en la parte mediana del pulmón. En nuestros pulmones tenemos alrededor de 60.000 bronquiolos, 30.000 en cada pulmón. Y estos bronquiolos se dividen a su vez y originan unos 600 millones de alvéolos pulmonares. Es importante destacar que la tráquea lleva el aire a los bronquios, de ahí a los bronquiolos y por último a los alvéolos pulmonares. Los bronquiolos no poseen cartílago, la pared es únicamente musculatura lisa. Los alvéolos, que es la última porción del aparato respiratorio, son una especie de pequeñas bolsas con una pared muy fina y recubierta de capilares donde se produce el intercambio de gases que explicaremos con mayor detalle más adelante. En esta imagen podemos observar las diferentes ramificaciones que ocurren desde la tráquea hasta finalmente dar origen a los alvéolos. A partir del bronquio primario ocurren aproximadamente 23 divisiones hasta dar origen a los alvéolos. En esta tabla podemos observar el número de divisiones, el diámetro en milímetros de cada una de las divisiones, cuántas ramificaciones se generan y el área de sección de las diferentes ramificaciones que se forman a nivel pulmonar. Observe que en la medida que los bronquios se dividen, la cantidad de cartílago se va reduciendo paulatinamente. Cuando llegamos a los bronquiolos, ya la pared no presenta cartílago, solamente musculatura lisa. Los pulmones son los órganos básicos del aparato respiratorio. Pesan aproximadamente 1,5 kilogramos. Están situados en el interior de la caja torácica, separados entre sí por un espacio llamado mediastino. En el mediastino es donde se ubica el corazón, grandes vasos sanguíneos, bronquios y esófago. Los pulmones tienen forma de cono, cuya base está apoyada sobre el diafragma y su vértice llega a la clavícula. Son elásticos, se contraen y expanden
siguiendo los movimientos de la cavidad torácica. El tejido interior de los pulmones es esponjoso, formado por el árbol bronquial, que incluye bronquios principales que se van ramificando hasta llegar a los bronquiolos terminales y los alvéolos, los cuales representan el 90% del volumen total del pulmón. Hay millones de alvéolos agrupados que simulan racimos de uvas y componen la masa pulmonar. De esta forma, los pulmones son espacios aéreos principalmente. La superficie de cada pulmón está recubierta por una capa membranosa, que es la pleura pulmonar. Y la pared torácica está tapizada por la pleura parietal. La pleura pulmonar, también conocida como pleura visceral, y la pleura parietal están separadas por un fluido lubricante que permite a los pulmones deslizarse durante la respiración, pero ofrecen gran resistencia a ser separadas. Las pleuras también evitan que los pulmones se dañen rozándose con las costillas. El epitelio respiratorio, que recubre las vías aéreas superiores, es clasificado como epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Esta designación es debida al acomodo de los múltiples tipos celulares que componen el epitelio respiratorio. Aunque todas las células entran en contacto con la membrana basal y son en teoría una capa simple de células, los núcleos no están alineados en el mismo plano. Por lo tanto, parece como si varias capas de células estuvieran presentes en el epitelio, lo que le da el nombre de pseudoestratificado. La mayoría de las células que componen el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado son de tres tipos: células ciliadas, células caliciformes y células basales. Las células ciliadas son células del epitelio cilíndrico con cilios especializados. Las células caliciformes, llamadas así por su forma de cáliz, son células del epitelio cilíndrico que contienen una cubierta con gránulos mucosos que secretan moco, el cual ayuda a mantener la humedad del epitelio y a capturar partículas y patógenos viajando a través de las vías aéreas. Las células basales son pequeñas, casi cúbicas, que se cree tienen alguna habilidad para diferenciarse en otro tipo celular encontrado en el epitelio. Por ejemplo, estas células basales responden a lesiones en el epitelio de la vía aérea, migrando para cubrir un sitio desprovisto de células epiteliales, diferenciadas para posteriormente restaurarlo a una capa sana del epitelio por medio de su diferenciación. Ciertas partes del tracto respiratorio, como la orofaringe, son propensas a la abrasión por la ingesta de alimentos. Para evitar la destrucción del epitelio respiratorio en estas áreas, ese epitelio a ese nivel es un epitelio escamoso estratificado, que está más de acuerdo para la zona por el constante desgaste y abrasión. La capa escamosa de la faringe es continua con el esófago. Entonces recuerden que el epitelio respiratorio está produciendo una capa de moco y el movimiento de los cilios permite que este moco ascienda hacia la orofaringe para ser deglutido o para ser expulsado en la expectoración. El alvéolo es la parte final del árbol respiratorio y actúa como unidad primaria de intercambio gaseoso. Los millones de alvéolos que existen están rodeados de capilares sanguíneos
que son ramas que derivan de la rama derecha o de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar lleva a los pulmones sangre venosa que viene de todo el organismo y que es bombeada a los pulmones por la parte derecha del corazón. Como recordarán, la arteria pulmonar es la única arteria que transporta sangre venosa. Una vez que la sangre se oxigena, esta sangre que ya es arterial fluirá hacia las dos venas pulmonares derechas o las dos venas pulmonares izquierdas y se dirigen a la parte izquierda del corazón. Recuerden que las 4 venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre arterial. Ahora bien, la barrera gas-sangre entre el espacio alveolar y los capilares pulmonares es extremadamente fina, permitiendo un rápido intercambio gaseoso. Para alcanzar la sangre, el oxígeno debe difundir a través del epitelio alveolar, el fino espacio intersticial y el endotelio capilar. En el caso del dióxido de carbono, el mismo sigue el camino inverso para llegar al alveolo. Existen 3 tipos de células epiteliales alveolares. Las células tipo 1, que tienen largas extensiones citoplasmáticas, que se distribuyen a lo largo de las paredes alveolares y constituyen el fino epitelio alveolar. También tenemos las células tipo 2, que son más compactas y son las responsables de producir surfactante pulmonar, que es un agente lipoproteico que cubre a los alveolos y sirve para reducir sensiblemente la tensión superficial del líquido que se encuentra sobre las células epiteliales planas del alveolo. Y esto contribuye a la estabilidad alveolar. Esto lo estudiaremos con mayor detalle más adelante. El tercer tipo de células que se encuentran en los alveolos son los macrófagos, que tienen funciones inmunitarias, ya que fagocitan partículas extrañas o elementos biológicos patógenos. En esta imagen podemos observar un corte transversal de un alveolo y su relación con los capilares pulmonares. Ubique en la imagen las células alveolares tipo 1. Ubiquen ahora las células alveolares tipo 2, también conocido como neumocitos granulares, que son las que producen el surfactante pulmonar, también conocido como agente tensioactivo. Ubique en la imagen un macrófago alveolar, que, como ya dijimos, tiene funciones inmunitarias. Ubique también la delgada capa de agua que recubre internamente la pared del alveolo. Recuerden que esta capa de agua tiene el detergente que es el surfactante pulmonar, del cual hablaremos a continuación. Hablemos ahora acerca del fenómeno conocido como tensión superficial. Las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido son las responsables del fenómeno conocido como tensión superficial. Las moléculas de la superficie no tienen otras iguales sobre todos sus lados y por lo tanto se cohesionan más fuertemente con aquellas asociadas directamente en la superficie. Esto forma una película de superficie que hace más difícil mover un objeto a través de la superficie que cuando está completamente sumergido. La interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica, que incluso puede soportar el peso de un insecto pequeño.
Entonces esto es lo que se conoce con el nombre de tensión superficial. Uno de los factores que permite la dilatación de los alvéolos pulmonares es la presencia del surfactante pulmonar, que es un agente lipoproteico producido por células especializadas denominadas neumocitos granulares, también conocidos como células alveolares tipo 2. Los alvéolos están recubiertos de un líquido acuoso, pero como las moléculas que lo componen se cohesionan, las paredes alveolares se retraen hacia adentro y pueden llegar a colapsarse. Esto es debido a la tensión superficial del líquido del agua que recubre internamente a los alvéolos. Sin embargo, la presencia del surfactante pulmonar reduce la tensión superficial de esa capa de agua y permite entonces que la dilatación alveolar durante la inspiración ocurra de manera adecuada y sin ningún esfuerzo adicional. La composición del sistema surfactante se ha estudiado sobre todo a partir del análisis del material obtenido de lavados alveolares de pulmones animales. En esos lavados se obtiene una muestra de los componentes presentes en los espacios respiratorios y esta sustancia, como ya dijimos, es secretado por los neumocitos granulares que tapizan a los alvéolos. El surfactante puede considerarse un complejo lipoproteico. En los pulmones de mamíferos, el 90% en peso del surfactante corresponde a material lipídico y entre el 8 y el 10% a proteína. Dentro de los componentes lipídicos, los fosfolípidos suponen un 90%. El resto son lípidos neutros, entre los que destaca una proporción notable de colesterol. Las moléculas tensioactivas presentan una estructura anfipática. Contienen a la vez una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Ello facilita la orientación de las moléculas en la interfase aire-líquido, de forma que ofrecen la parte hidrofílica al revestimiento de interacciones polares con el agua y dirigen la parte hidrofóbica hacia el aire. Cuantas más moléculas de agentes tensioactivos se sitúan en la interfase, mayor número de moléculas de agua son liberadas a la fase acuosa y menor es la tensión superficial. Compuestos típicamente tensioactivos son los detergentes, cuyas propiedades se basan en el carácter anfipático de su estructura. La capacidad tensioactiva de los detergentes conduce a la formación de espumas, consecuencia de la estabilización de grandes extensiones de interfase aire-líquido. La falta de un sistema surfactante operativo conduce a problemas respiratorios severos, como consecuencia de la dificultad para mantener abiertos los espacios pulmonares. Esto es lo que puede ocurrir a los niños que nacen prematuramente antes de la semana 35 de gestación. El surfactante es uno de los últimos sistemas en madurar a lo largo del desarrollo fetal. Lo hace cuando el feto se está preparando para el parto, momento en que debe cambiar su forma de obtener el oxígeno. Ya no será nunca más a través del cordón umbilical y sí a través del epitelio pulmonar. La síntesis y acumulación de surfactante pulmonar se dispara alrededor de la semana 35 de gestación, pocas semanas antes del nacimiento. Cuando un bebé nace, antes de que sus pulmones dispongan de un surfactante funcional, tiene enormes dificultades para desalojar el líquido amniótico que rellena sus pulmones
y poder respirar a través de ello. Vencer la tensión superficial sin surfactante es una tarea extremadamente forzada para el neonato. Si se fuerza la ventilación de sus vías aéreas, la fragilidad de los tejidos en esas primeras horas de vida desencadena múltiples problemas derivados del daño pulmonar asociado. El umbral de supervivencia de los recién nacidos prematuros experimentó un aumento espectacular a finales del decenio de los años 80 del siglo XX, cuando se comprobó que bastaba administrar a esos niños con pulmones inmaduros, en el momento justo de su nacimiento, una dosis de material surfactante exógeno. Ello les permitía abrir sus pulmones sin dificultad y hacía que el inicio de la ventilación pulmonar estimulara la producción de su propio surfactante. La terapia con surfactante exógeno hoy en día es una técnica rutinaria en los servicios de neonatología de los grandes hospitales. La mayoría de las preparaciones de surfactantes que se utilizan con este fin son de origen animal. Contienen distintas mezclas fosfolipídicas, más las proteínas hidrofóbicas SPB y SPB-C. Un reto de la investigación actual en esta área es la producción de proteínas hidrofóbicas humanas de origen recombinante para desarrollar surfactantes artificiales humanizados. Otras disfunciones patológicas del sistema surfactante no tienen todavía una fácil solución. Existen numerosas alteraciones de muy diversos orígenes que generan daños en el tejido pulmonar, en niños y en adultos, asociados con frecuencia a procesos de inflamación y a liberación a los espacios alveolares de componentes plasmáticos que generan edema, y ello conduce a la desactivación del sistema surfactante, lo que origina los problemas de mecánica respiratoria mencionados, que pueden agravarse cuando se fuerza la apertura de las vías aéreas mediante la ventilación asistida. De esta manera, hemos concluido la breve revisión de los aspectos anatómicos e etológicos básicos. En la próxima entrega estudiaremos los mecanismos de ventilación pulmonar, que incluye el proceso de inspiración y de expiración.
Esperando que la presente clase haya sido de su total provecho. La Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela, se despide hasta la próxima entrega.